Toda la información aquí en el noticiero de La Nación Más, edición verano, extra large, hasta las 22, por supuesto. Está Graciela Ocaña con nosotros. Una de las preocupaciones de Graciela es los jubilados, las preocupaciones de siempre. Ella además estuvo a cargo del PAM y después, bueno, ustedes saben, hizo mucha denuncia en contra de las causas de la corrupción K, sobre todo. Graciela, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Entiendo que, a ver, el bloque o el sector al que vos perteneces acompañan en general las decisiones de este nuevo gobierno. Sin embargo, el capítulo jubilado, por algunos tuits que ahora vamos a repasar, ¿te generan preocupación? Contanos. Sí, creo que, por supuesto, dentro de una normativa tan extensa como es esta ley ómnibus que abarca cuestiones que creo que son necesarias para desregular, terminar mucho de los curros, de los privilegios que en la Argentina se han ido construyendo a lo largo de 20, 30 años, creo que también hay cuestiones que merecen una reflexión. Una de ellas es la situación de los jubilados, que a mí me preocupa puntualmente porque, como bien vos comentaste, yo hace años que sigo el tema y vengo trabajando en esto. La preocupación es porque el gobierno nos propone lo mismo que nos propusieron en su momento los Fernández, ¿te acordás? Cuya primera medida fue la suspensión de la movilidad jubilatoria y el establecimiento vía decretos de los aumentos. Esto fue el primer paso hacia el desmoronamiento de las jubilaciones y pensiones, fundamentalmente porque obviamente se desacopló de la fórmula que incluía a partir del 2017 el índice de inflación para el cálculo de los aumentos, que es lo único que te garantiza más o menos poder consumir todos los meses lo mismo, ¿no? Más en una situación como la que estamos viviendo de alta inflación. Ahora, y a eso se le agrega es que directamente elimina la fórmula, el gobierno pide facultades para poder establecerla sin decirle al Congreso cómo será, qué factores van a tener en cuenta para establecer la movilidad jubilatoria, que quedaría derogada si se aprobara la ley. Y a mí me preocupa esto, lo mismo que la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema, que vos sabés que yo lo he denunciado a Sergio Massa porque usó los fondos de este fondo, justamente vendiendo títulos públicos con enorme valor a pérdida para mantener el dólar y que ha, digamos, hecho una pérdida enorme sobre el fondo. Que pase ahora al Tesoro, digamos, es más o menos lo mismo que hizo Massa, de una u otra forma, y creo que no es conveniente. No es conveniente para la gente ni para el gobierno. El gobierno tiene que explicitar cuál va a ser la modalidad de los aumentos, fundamentalmente para aquellos que han aportado 30, 40 años de su vida. Y lo que a mí me llama la atención, que acá que hablamos de emergencia, de eliminar privilegios, tanto en el DNU como en la ley ómnibus, pues es que no ha tratado algo que yo considero que es un privilegio, que es las jubilaciones que cobran los presidentes y expresidentes en la Argentina, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, que son jubilaciones, en el caso de Cristina cobra 14 millones de pesos. ¿Cuánto cobra Cristina? 14 millones de pesos. Pero hay muchos expresidentes. 14 millones de pesos, o sea, creo que... Por mes. Por mes. No por siglo. Por mes. Claro. Y le dejó 27 propiedades a Máximo Kirchner después de que fue inhibida en su momento en las causas de la llamada corrupción K. Así es. Ahora, es un escándalo. Es un escándalo y sobre eso, sobre ese privilegio, no se limitó, no limitó al presidente aquello, porque tenés a Cristina, tenés a Amado Vudú, un hombre condenado que también le pagamos. ¿También cobra? Por supuesto. Increíble, ¿eh? Y tenés otros. Entonces, yo creo que si vamos a ajustar, hay que ajustar a los que más tienen. Digamos, me preocupa ver que a los planes se le ha aumentado, quizás porque tienen mucha más presión que los jubilados, pero 0 pesos a los jubilados. Que quiero recordar, hoy la jubilación mínima es, que cobra más del 65% de los jubilados, es de 110.000 pesos. 110.000 pesos. Después se le agregaron unos bonos. 110.000 pesos son $100, ¿no es cierto? A ver, 100.000 pesos Sí, no, perdón. Sí, son $100. $100. $100. Es una locura.
No llega... Digo porque todo está dolarizado, o sea, en la práctica las transacciones de un montón de menos de bienes se hacen en $100, dólares, ¿no? Menos de 100 dólares. Al precio de hoy, del blue, menos de $100. Pensaba mientras estaban hablando, solo Sí. para sumar un dato, que Sí, claro. el tema de qué pasa con la fórmula de movilidad fue uno de los temas tal vez que generó rispideces al momento de, o no sé si rispideces, pero sí desacuerdos al momento de este ida y vuelta que se está realizando con los bloques que quieren colaborar con que el Ejecutivo pueda tener una ley, que es la que está pidiendo el presidente que avale el Congreso. Fue uno de los temas que generó algunas discrepancias, como por Sí. ejemplo también las retenciones. Ok. Como para sumar algún dato con respecto a la discusión que se está dando en el Congreso de la Nación. ¿Me permitís que escuchemos a Kicillof y abrimos a otros temas? El gobernador habló hoy y esto decía, mira. Caída muy fuerte, 20-30 puntos con respecto a la inflación en los salarios. Van a caer los ingresos, luego van a caer los gastos, luego obviamente va a caer, por tanto, la facturación de las empresas, por tanto las empresas van a empezar también a reducir y así vamos en esa espiral descendente que termina en que la recaudación impositiva de los gobiernos cae también, porque obviamente si aquí se vende menos o en cualquier lado, si se factura menos, ingresos brutos, cualquier tributo vinculado a los ingresos o a las ventas empieza a caer. Entonces se ajusta el gasto y fíjense, caen también los ingresos. Entonces, ¿cuál es la respuesta ortodoxa? Ajustar el gasto y luego caen de nuevo los ingresos. Ocaña, ¿qué hay para decir sobre el gobernador que no habla, ¿no? Ya lo veo a Diego Valenzuela, vamos a hablar del tema de las mafias en el conurbano bonaerense. Pero esta opinión sobre lo que decía Kicillof. Bueno, Kicillof es un irresponsable porque la situación que estamos viviendo es por los planes platita que tanto él como Sergio Massa llevaron adelante para lograr posicionarse frente a las elecciones, ¿no? No vamos a olvidar la cantidad de recursos que Kicillof mal utilizó y la verdad es que debería preocuparse de muchos de los problemas que hoy tiene la provincia de Buenos Aires. No siempre decir que la culpa es del otro y hacerse cargo de una vez por todas de que la inflación que hoy estamos sufriendo los argentinos va desde hace un par de meses, claramente tiene un responsable, claro, y se llama Sergio Massa a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Mientras tanto, Paula, hay algo de la CTA, ¿no? Que es importante Sí. a esta altura porque se viene el paro general del próximo miércoles. Bueno, Contanos. falta poquito para el paro Sí. general al que llamó la CGT, al que se plegaron otras organizaciones sindicales, y vos sabés bien que el gobierno tiene una fuerte ahí puja con los sectores del sindicalismo. Patricia Bullrich le mandó cartas, documento a los distintos sindicatos, organizaciones sociales pidiendo cifras millonarias para pagar el costo de operativos de las marchas que se hicieron en diciembre. Y comenzaron las réplicas. Yo te había contado que ATE le había respondido a Patricia Bullrich y llegó otra carta documento hoy de parte de una de las CTA, que es la que coordina Hugo Godoy. Mirá, tenemos, Juli, para mostrar la carta que le mandó Godoy a Patricia Bullrich. Dale. Mientras tanto te cuento, porque mientras vamos buscando la carta para mostrar lo que pasó en el día de hoy, donde le piden a Bullrich que deponga esta actitud porque consideran en el sindicalismo que lo que intenta es cercenar el derecho de protesta o de huelga que tienen los sindicatos, Bullrich publicó en su cuenta oficial un tuit sobre la marcha que se viene para la semana que viene, insistiendo con esta línea, la 134, para hacer denuncias en caso Sí. de que los trabajadores sufran, dice el gobierno, aprietes o que los obliguen a detener su jornada laboral para adherir a esta medida sindical. Vos sabés que pregunté cuántas denuncias habían llegado. Según lo que me dijeron desde el gobierno, hubo 47.000 llamadas desde que se habilitó la línea el 18 de diciembre. ¿Te acordás que se habilitó por el tema de las organizaciones sociales, pidiendo que hagan las denuncias a aquellos que les hacían ciertos, planteos con respecto a cobrar o no el plan, si van a las movilizaciones? Bueno, desde aquel momento, según dicen en el gobierno, son 47.000 llamadas. Ellos se comprometieron incluso a iniciar acciones judiciales en caso de que fueran sólidas esas denuncias. Vamos a ver la carta que te decía que le mandó hoy. Mirá, acá lo tenés. Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. Es la carta que le remitieron al Ministerio de Seguridad en el día de hoy, en la carta documento donde le piden a Patricia Bullrich que deponga su actitud
vinculado, como te decía, a la carta preexistente. Digamos, esta es la contracarta, Sí, si querés, porque la claro, primera es la claro. que mandó Bullrich para pedirles, como te decía, a las organizaciones Un house of sindicales, cards sería, ¿no? House of Cards, pero estas son, claro, mira, estas son cartas donde, bueno, Documentos. justamente, cartas documentos, donde justamente, bueno, se responden, van y vienen dardos entre el sindicalismo y el gobierno, representado en este caso la ministra de Seguridad. Vamos a ver el tuit de Bullrich, que después de esto, sin embargo, dice: el 24 no paramos ante el gran caudal de denuncias recibidas al 134, te contaba, 47.000 desde el 18 de diciembre, según el gobierno, habilitaron un correo electrónico ahora. Dice: si sos víctima de extorsión por parte de los que quieren parar el país, denuncialos. Así se prepara el gobierno para el 24, donde va a tener una apuesta fuerte desde el sindicalismo comandado por la CGT, que es quien llama a esta movilización. Dijeron: avisamos, que vamos a avisar que vamos a hacer esto. Ahora hay que ver cómo se aplica el protocolo, porque dicen en la CGT: vamos a movilizar un montón de gente y en cuestión de espacio se va a cubrir la calle. Eso dicen los líderes sindicales. Bueno, se le viene una apuesta muy fuerte, como te decía, al gobierno la próxima semana. Graciela Ocaña, tu opinión, ¿no?, sobre el sindicalismo y el paro del 24. Bueno, creo que los muchachos sindicales se despertaron, básicamente cuando le tocaron el bolsillo, porque hay que recordar que uno de los artículos del DNU establece, o un capítulo, establece algunas reformas. Entre ellas es terminar con los aportes compulsivos que tenían que hacer los trabajadores a los sindicatos. Digamos, no los limita, sino que lo que hace es que ahora individualmente tengas que prestar acuerdo. Antes hay que recordar que a través de convenios colectivos, no importaba si vos estabas afiliado o no al sindicato, Claro. se acordaba Aportabas. que vos tenías que aportar. Y vos tenías que aportar y te sacaban lo que vos quizás no querías dar al sindicato. Entonces, esto sumado al hecho de la desregulación de la medicina, digamos, de las obras sociales en la medicina equiparación, prepaga, claro. algo que en realidad con Claudio conocemos sucede hace mucho, porque lo permiten las propias obras sociales, pero en este caso se transparenta esa situación y fundamentalmente se quita eso que aparentemente acordaban entre la prepaga y la obra social, que no llegaba al sistema de salud. Ahora vos podés contratar directamente sin pasar por ninguna obra social, con lo cual también parece que está afectando algunos intereses. bolsillos. Se Y quedan, viste sí. que, como decía Perón, evidentemente, que los conocía muy bien a los sindicalistas, es la víscera más sensible de los muchachos. Claro. Que son, andan con chofer todos. Claro, y No, no, por custodia supuesto. Todos tienen chofer, Y tienen custodia. autos últimos modelos. Todos tienen empresas, o muchos de ellos son empresarios, manejan grandes fortunas. Así es. Pero me parece que la base se le va achicando. Veremos cuál es la muestra del 24. Ahora, que evidentemente quieren no perder la caja, ¿no? Doctor, usted decía que esto equipara o pone un poco Sí. mejor la situación de la salud respecto a las prepagas, las obras sociales. A ver, pone mejor, equipara mejor desde el punto de vista de las posibilidades que tiene el trabajador. Esto Claro. que decía Graciela, Así que es. también me parece muy atinado, es, a ver, terminemos con la historia de esclavizar a la gente a un sistema que no le da la respuesta que corresponde. Claro. Porque antes la historia era, hasta ahora, la historia era, bueno, si yo quiero aportar a una empresa de medicina prepaga, tengo que pasar por una obra social fantasma, que es nada más que escenografía, porque no tiene prestadores, y eso me hace intermediario con la obra social con el sistema prepago, y se queda con un porcentaje Claro. que va al bolsillo sindicalista. ¿Dónde va a ir? Porque esta historia de que yo con la plata de los aportes hago hoteles para en Mar del Plata, la vieja historia que todos conocen, que yo no voy a repetir para no cansarlos, pero esta historia se tiene que terminar, Claro. porque la gente tiene que tener la respuesta en términos de acceso a la salud adecuada, de acuerdo a sus circunstancias, no a lo que quieran los sindicalistas. Ahora, Y la plata de la salud, Claudio, debe dedicarse a la salud, que está Claro. en crisis, en una profunda Absolutamente. crisis. Absolutamente. Ahora, ¿hay un comportamiento mafioso, Graciela, que vos seguís el tema sindical? Estoy pensando, no sé, en los sectores vinculados a camioneros, los moyanos, bueno, cada uno de los grupos que administran estas cajas de obras sociales, de sindicatos, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente. Algunos con clubes de fútbol incluso. Lamentablemente parte de esos recursos, como bien vos decís, no son dedicados ni al bienestar del trabajador en cuanto a dar beneficios sindicales, ni tampoco a la salud, digamos, porque hay obras sociales que están quebradas, ¿no? Entre ellas
la de ¿sabes que hay camioneros. 300 obras sociales, de las cuales funcionan 90. Entonces, Hay 300 obras sociales que son sellos de goma. Claro. entonces, yo creo que esto afecta porque eso es dinero que por lo menos se mal utiliza, si vos no querés hablar de corrupción. Es un gasto ineficiente, que es lo que ¿Y no si se hablamos puede de permitir corrupción? en salud. Y si hablamos de corrupción, tenés el caso de los Moyano, por ejemplo, que mientras la obra social, como te decía, está quebrada, las empresas de la esposa de Moyano, que casualmente da todos los servicios a la obra social, gana muchísima plata. Entre otras cosas, el Sanatorio Antártida, ¿no? Que es manejado entre otras por la cuestiones, mujer. sí, Le había todo dado- está manejado por ella. Creo Y- que fue beneficiado por el presidente Alberto Fernández cuando dijo Fernández. el inmenso Hugo Moyano, Bueno, un líder gremial ejemplar. Y Rodríguez Larreta le habilitó el sanatorio. Así Ajá. que no olvidemos la participación de mucha gente en esta historia. Algún día, cuando tengamos tiempo, vamos a hablar de los residuos patológicos. Otra historia que tiene que ver con los Moyano, Claro. la disposición de todo lo que se consume, que se usa en los hospitales y que necesitan un circuito especial de disposición, también está en manos de los Moyano. Ahora, ¿vos ves, Graciela, que hay una idea de combatir a estas mafias o que estos kioscos, estos negociados que se armaron alrededor del Estado, ¿no? Por ejemplo, por el aporte compulsivo de los trabajadores, pueden empezar a desarticularse? ¿Tenés expectativas sobre eso o no? Bueno, yo espero que sí, porque eso es una cuestión que afecta a muchos trabajadores. Y yo creo en la libertad y por lo tanto, si alguien quiere aportar a un club, a una iglesia, a un sindicato, lo puede hacer voluntariamente, De manera no voluntaria. obligatoriamente. No compulsiva. Claro. Exactamente, que es lo que estaba sucediendo. Lo que también creo es que hay que ir a fondo contra muchos de estos privilegios, porque también quiero decirte que lo de la salud que comentábamos es una cosa mínima respecto de otras situaciones que tiene que ver con, por ejemplo, la necesidad de hacer un seguro de salud para por lo menos las enfermedades de alto costo, Absolutamente. en donde sí se afectarían muchos intereses, porque obviamente ya se dejarían de manejar recursos para comprar medicamentos, para comprar tratamientos y hacerlo más eficientemente. Eso lamentablemente no han avanzado, por lo menos, como te decía, digamos, sacando este privilegio, como tampoco se sacó el privilegio de las jubilaciones para presidentes y vicepresidentes. Graciela, dejarían de inventar pacientes Claro. Así es. con enfermedades de alto riesgo. Entonces yo creo que eso sería una medida que podría terminar con muchas cajas ¿Y el que PAMI? lamentablemente hace que el dinero que debería ir a la salud no va. Ahora te quiero preguntar por el PAMI, pero Paula, ¿qué pasó? Ahí hubo una discusión entre Martín Tetaz y el ministro Caputo sobre el discurso de Javier Milei en Davos. Contanos. Bueno, viste que el discurso de Javier Milei en Davos dio muchísimo Sí, que claro. hablar y el mismo Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Toto Caputo, Sí. estuvieron respondiendo con respecto a lo que pasó justamente con esa locución. Mirá, acá había primero un tuit de Martín Tetaz con respecto a lo que había dicho Javier Milei. Dice Tetaz, el presidente llevó a Davos la misma presentación que viene haciendo hace años, incluso hay una charla TED que es una réplica exacta, insiste con el muñeco de paja del socialismo y perdió una oportunidad única para presentar los negocios que Argentina puede ofrecer al mundo. Y mirá la respuesta de Luis Caputo, A ver. que acompañó a Milei a Davos, ¿no? Sí. Martín, es exactamente al revés, dice Caputo. Nunca vi tanto interés de empresas para invertir en la economía real. Todos asombrados con los cambios y la mayoría preguntándose si la política va a acompañar. Y ojo con esto, porque es algo que reiteran todo el tiempo en la Casa Rosada. Esto se refiere a la Necesitamos ley, ¿no? Que la Claro. política acompañe. Es un nuevo llamado de atención al Congreso. Dice, el magnetismo que genera Javier Milei no lo he visto nunca, ni siquiera con Menem. Esto dice Luis Caputo, que es el ministro de Economía de Javier Milei. Después, el propio Milei ahora en este momento está retuiteando distintos mensajes que le llegaron después de, Sí, sí. este discurso que Repasemos dio algunos. en Davos. Dijo que su lucha por la libertad es desmesurada. Y ahí está, mirá, responde un tuit de Pablo Gerchunov, que es historiador económico muy conocido. Le responde, porque Gerchunov dijo Argentina es un país de desmesuras como Milei ninguna. Y él dice, muchas gracias. Sí, mi feroz lucha por la libertad es desmesurada. Lo que para un tibio es un horror, para mí es un elogio. Dice Milei y repite su frase, viva la libertad carajo, que incluso la utilizó hoy durante el discurso que dio en la cumbre de Davos. ¿Qué ves de la ley base, Graciela? ¿Ustedes están acompañando?
Bueno, yo creo que no estoy en este momento en el Congreso de la ya Nación, sé, pero como parte estoy en la de... legislatura, Sí, sí, pero claro. de lo que hemos conversado con algunos de los legisladores que son integrantes de las comisiones que tienen en tratamiento, digamos, hay una situación de una cantidad de puntos que esperamos sean subsanados. Incluso creo que dentro de la cantidad de artículos, la enorme cantidad de artículos que tiene este proyecto ómnibus, creo que hay cuestiones que son necesarias, imprescindibles, que son urgentes y que tiene que ver con poder resolver alguna de la situación económica que se vive, Sí. pero creo que hay otros que no tienen absolutamente nada de urgencia, como por ejemplo las sociedades deportivas, ¿no? Sociedades anónimas deportivas. Que vos conocés muy bien, ¿no? Porque- que creo que no es nada urgente, más allá de que yo puedo Claro. coincidir en la posibilidad de que esto se pueda sancionar. Me Bueno. parece que hay cuestiones que el gobierno también tiene que priorizar, porque yo digo, el gobierno dice que la política tiene que agilizar, debe dar tratamiento, pero al mismo tiempo no es el gobierno el que pone prioridades. Creo que Claro. eso es lo que debería establecerse y me parece que el Congreso necesita eso para poder avanzar. Hay mucha voluntad de colaborar y de ayudar. Es un gobierno que recién empieza Ok. y que, por supuesto, debe ser apoyado por el Congreso. Ahora, Claro. el gobierno también tiene que entender Sí. que tiene que dar respuesta a los diputados. Sí, perdón, con respecto Sí. a eso, solo para aportar, Dale. hay algunos interlocutores de estos bloques que quieren darle apoyo al gobierno, que dicen no se están dejando ayudar, no hay deseo de acordar. Hoy parece que Sí. la negociación se trabó un poquito. Algunos especulan con que el dictamen podría llegar la semana que viene. Claro, porque pero se bueno, esperaba que llegara este viernes el dictamen para incluso sesionar el sábado. Perdona que sumo en la idea de que los gobernadores de Juntos por el Cambio y del Partido Justicialista piden algunos cambios para que este dictamen se dé. Veremos si se da la semana que viene. En realidad, bueno, la interlocución estaba dándose desde el Congreso, propiciado, si querés, desde la presidencia del Congreso, Sí. con aquellos bloques que estaban propuestos o que tenían intenciones, de colaborar con el presidente Javier Milei, con La Libertad Avanza. Por ejemplo, el kirchnerismo, Unión por la Patria, no estaba participando de esos diálogos. La Claro. izquierda tampoco estaba participando de esos diálogos. Ahora, hay que ver qué es lo que pasa. La Casa Rosada tiene una línea muy marcada, necesitamos que salga todo el paquete de leyes que mandamos, porque estas son las reformas que necesitamos para el tiempo que se viene. Sí, eso es Ahora, lo que hay dice, que ver claro. cuántas concesiones logran hacerse. Hay ciertos puntos, como marcábamos hace un ratito, sobre los que hay ciertas disidencias, y hay algunos interlocutores que están diciendo necesitamos mayor apertura, si querés, Correcto. de parte de La Libertad Avanza, que está muy firme en su postura también. Así que ahí hay toda una tensión, una negociación. Sí. Parece bastante extraño que pueda salir todo, porque vuelvo a decir, hay No, es cuestiones que difícil. son prioritarias y estoy segura que se van a tratar de poder subsanar, y en eso el tema jubilados creo que es un tema central de los capítulos Correcto. que hay que resolver, pero también me da la impresión de que hay cuestiones que seguramente se necesita mayor discusión, Sí. más tiempo, y me parece que no son tan Ok. urgentes. Está con nosotros Diego Valenzuela, es intendente de 3 de febrero, además amigo. Nos conocemos de chico, ¿no? Con Diego.